Mm, Ya. Bueno, vayan ingresando y vayan registrando la asistencia. Igual ya se les está admitiendo el ingreso a la reunión. Y vamos a empezar con la clase, ¿sí? Ya. Ya. ¿Me confirman si logran ver? Sí, Inge. Sí se ve. Ya. Voy a continuar, que sigan ingresando sus compañeros. Hasta el momento voy a seguir. No se preocupe, con calma. Ya. A ver, vamos a empezar nuevamente. Por favor, cualquier cosa igual me van avisando, me van diciendo. La plataforma he tenido inconvenientes y por la red también puede ser, no hay problema. A ver, vamos a hablar, como les indicaba, en la unidad 3 en relación a lo que es interfaz collection o colecciones, ¿sí? Vamos a definir primero qué es una colección. En sí, una colección viene a ser un grupo de objetos en los cuales están compuestos por elementos. Estos elementos que se puedan hacer se pueden almacenar de cualquier tipo de dato y tienen diferentes métodos, ¿sí? O operaciones básicas que se las pueda realizar. En esta podemos tener operaciones básicas, ¿sí? En relación a lo que es mi clase principal, que es la colección, para la cual la debemos instanciar, ¿sí? Con la palabra new y collectio, las cuales van a permitir instanciar estas colecciones para realizar los procesos de almacenamiento. Dentro de las mismas también tenemos las operaciones básicas de una colección. La primera operación básica que siempre debemos conocer es la de ADD, y dentro de eso que tiene que ir el elemento que deseo agregar o añadir a mi colección. Otro es la de iterator. En la parte de iterator es la cual me va a permitir recorrer mi colección e ir visitando mi elemento cada vez que yo requiera. Otra operación es el size, el cual se va a permitir obtener la cantidad de elementos o el tamaño que tiene esta colección. Y otra es la contains, que me permite buscar si este elemento está dentro de la colección. Hay que considerar o hay que tomar muy en cuenta que estas colecciones pueden almacenarse dependiendo del orden de recorrido o dependiendo de lo que yo desee ir agregando, cómo yo desee ir agregando. También hay que considerar que a veces en diferentes tipos de colecciones se puede almacenar datos duplicados o no. Como por ejemplo, aquí ustedes pueden darse cuenta que hay una función en la cual ingresa una colección de un cierto tipo, ¿sí? Y esta colección va a hacer el recorrido mediante la clase iterator, y digo, siempre y cuando, mediante el while, le digo siempre y cuando esta iteración tenga un valor, y si tiene este valor, recójame esta información. También, si se dan cuenta, tenemos el it.remove, el que también me va a permitir que almacene o que se elimine ese valor. Y como se dan cuenta, digo, una comparación previa, siempre y cuando este i es igual a 0, se puede eliminar. Con lo que la finalidad de este ejemplo vendría a ser que almacenó información de tipos enteros, o sea, una colección de tipos enteros, pero en el caso que se almacene un tipo 0, se lo elimine. Entonces, esto es lo que permite realizar el remove, eliminar alguna acción o algún elemento que yo requiera. También hay que considerar que dentro de estas colecciones existen 4 interfaces: la list, la set, la map y la queue. En cuestión de estos tipos de colecciones tenemos lo que es la list. List viene a ser almacenamiento de información mediante una sucesión de elementos.
A diferencia de otras colecciones, este tipo de list permite o admite datos duplicados. Por ejemplo, si yo agregué en varias posiciones el punto 0 o el 0 en sí, permite almacenarlo. ¿Qué consideraciones se toma o qué métodos se consideran en la parte de list? Es que hay un acceso posicional a elementos, es decir, puedo manipular en qué posición está cada elemento, la búsqueda de lo que yo requiera dentro de la lista, la iteración, los rangos de operación, y también hay que considerar que dentro de este tipo list existen dos tipos de implementaciones. El tipo de implementación array list y el otro que es de tipo linked list, el cual me va a permitir, sí, en el array list, ser una implementación típica o general como un array, como un vector redimensional en el cual se va a ir aumentando el tamaño dependiendo de la creación o agregación de elementos. Y el otro es el linked list, que a diferencia del anterior, se maneja lo que es el mejoramiento en rendimiento mediante la sucesión o una lista doblemente enlazada para el anterior y el siguiente poder tener información. Tenemos también dentro de las listas poder manejar la sincronización. ¿Sí? Esta sincronización nos va a permitir poder solventar una serie de métodos los cuales permitan garantizar que esta lista se pueda acceder de manera concurrente al mismo. Entonces, cada vez que se vaya almacenando, se lo puede ir sincronizando. ¿Cómo sincronizo estas colecciones? Yo creo un objeto del tipo que yo necesite, sea de tipo list, set, mag o queue, y le digo que a este le voy a asignar la colección .synchronizedList, es decir, sincronízame la lista, dado el tipo de implementación que se vaya a hacer. Por ejemplo, new array list o new linked list. Para poder, se podría hacer interactuar con las listas, en cambio se utiliza este objeto declarando de qué tipo va a ser, de qué tipo de interfaz o de qué tipo de colección, en este caso sea de tipo list, y dentro del mayor y menor que pongo lo que es el tipo de dato y le asigno qué tipo de implementación va a ser, array list o linked list. En el caso que yo no requiera poner se podría decir el mayor y el menor que del tipo de dato, lo puedo eliminar o lo puedo no agregar. ¿Por qué lo puedo hacer así? Porque ya por defecto la lista me reconoce que sea de tipo string o cadena de texto. Entonces, si no lo pongo dentro del mayor y menor que un tipo de dato, por defecto lo que me va a reconocer es que es de tipo string o cadena de texto. El otro tipo de colección que tenemos es la interfaz set. En esta, en cambio, permite o no permite, mejor dicho, los caracteres duplicados o los elementos duplicados. Genera un proceso previo mediante una clase que se genere, ¿sí? Dentro del mismo se genera esta clase y compara, ¿no? Y verifica si ya existe este elemento, no se agregue. En esto es muy primordial porque tiene dos métodos adicionales, lo que es el equal y el hasCodec. Estos métodos que se tienen van a verificar y van a comprobar si son iguales y los van a ir comparando sin ningún orden, tal cual lo hayan agregado. En cambio, en esta también se tienen los tipos de implementación o los subtipos, entre los cuales tenemos lo que es el hashchef, el treechef y el linked hashchef. En cuestión del hashchef, hay que considerar que se utiliza o se maneja mediante una tabla hash. Esta tabla hash viene a ser como una tabla temporal, la cual me va a permitir realizar, se podría decir, más rápido la información o obtener la información más rápida mediante esta función hash y poder dispersar o manejar operaciones básicas dentro de la misma. El otro es el treechef. En cambio, el treechef maneja o almacena información
en función a sus valores. Es decir, va ordenando de mayor a menor mediante los valores, por lo cual el almacenamiento va a ser más lento, ya que hace una comparación previa para poder almacenar. En cambio, el linked hashed es el conocido o es conocido como como un proceso más caro debido a que se hace mediante la almacenación de la inserción que se vaya dando. Es decir, cada vez que vaya insertando se va a ir almacenando. Igual en esta yo lo puedo sincronizar. En esta igual puedo crear el objeto y le digo collector synchronize, pero en cambio ahora vuelta va a ser del set y en el cual voy a asignar un tipo de implementación, hashed, treeshed, linked hashed, dependiendo de lo que yo requiera. Hay que considerar, una vez explicado estos tipos que nosotros hemos visto, es que hay la diferencia en los tipos de inserción, ya que el uno puede ser más rápido que el otro debido al proceso que se lo realiza internamente. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo práctico en el cual yo instancio a mi objeto de tipo lista set con tipo de datos integer y le puedo dar un tamaño y puedo ir agregando los valores con el add. Y posterior, no es necesario, se pueden decir, ir agregando varios elementos y esto lo va a ir internamente comparando. Por ejemplo, en este caso, si ejecutamos los tres procesos, sí, o las tres mismas funcionalidades, pero con diferentes colecciones, en el hashed tiene un tiempo estimado de 46 minutos, el treeshed en 194 minutos y el linked hashed 74 tiempos. Estos tiempos que se van a ir efectuando podemos darnos cuenta que el uno se excede más y el otro es el menor, ¿no? Otro tipo de colección que tenemos o de interfaz es la interfaz map. En este, en cambio, se utiliza lo que son las claves y los valores. Es decir, una clave siempre va a estar relacionado con un valor. Esto también no puede contener claves duplicadas, ya que son esenciales o primordiales para poder almacenarse. Aquí también tenemos tres tipos de implementaciones, lo que es el hashmap, el tree match y el linked hashmap. El hashmap, como veíamos en lo que es del set, también utiliza una tabla hash, la cual me va a permitir manejar mejor los procesos de iteración e ir, se podría decir, recopilando la información y operaciones de una manera más rápida. En cambio, lo que es el tree maps igual se almacena mediante el ordenamiento de sus valores en mi tabla. Entonces, yo digo igual de forma descendente cómo se va a ir almacenando. Y el linked hashmap igual utiliza mediante o se almacena mediante el orden de inserción. También tenemos la manera de sincronizar en la cual utilizamos el collection.synchronize y el tipo de colección o interfaz que se vaya a agregar. Igual, aquí a diferencia de los otros, si se daban cuenta, el map utiliza primero una clave y luego los valores. Pero también dentro de los valores yo puedo agregar otro tipo de lista, la cual me va a permitir almacenar esta información. Es decir, mi clave va a ser de tipo entera, pero mis valores van a tener una lista, ¿sí? O una colección o una subcolección de tipo string, la cual me va a permitir ir interactuando con los procesos. Y depende también del tipo de colección que se vaya a hacer, hashmap, sysmap, linked hashmap. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿En qué casos utilizaríamos este tipo de... ¿Cuáles serían los usos de estos métodos? Ya. Cuando nosotros implementaríamos estos procesos es cuando yo necesite tener información almacenada temporalmente o mediante
información no tan amplia, se puede decir que no tenga un tamaño predeterminado y se lo pueda, para tener mejor acceso o más rápido el acceso, tener estos vectores. Puede ser en ocasiones, por ejemplo, cuando ustedes quieren que les visualicen los contactos, se puede decir, recientes, ¿no? Entonces yo ahí tengo mi lista temporal, dependiendo del tipo de colección que yo requiera. Estas listas me permiten almacenar temporalmente lo que yo he realizado y me va a permitir la información o recoger la información más rápida, ¿no? Entonces, con esa finalidad se trabaja estos procesos. ¿Alguna pregunta adicional? De mi parte, ninguna más. Ya. A ver, voy a compartir mi NetBeans, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo primero que yo voy a hacer es agregar un proyecto, ¿sí? Crear un nuevo proyecto para hacer la parte práctica. Programa de colecciones, ¿no? En este caso, yo puedo hacer colecciones de acuerdo a lo que yo requiera. Es decir, puedo crear colecciones de list, de set, de map o de queue. Bueno, queue se maneja más a sentencias de SQL en el caso de requerir. Tengo mi programa principal y lo primero que voy a hacer es agregar una nueva clase para poder generar. La primera clase que vamos a generar es la clase list, clase de lista, ¿no? Entonces, en esta clase yo voy a agregar métodos que me van a permitir agregar valores dentro de mi lista. Entonces digo public, voy, ¿sí? A agregar método de agregar valores, ¿sí? De tipo list. Entonces puedo decir que en esta parte yo puedo agregar un valor, ¿sí? O puede que no sea necesario agregar valores, internamente yo pueda agregar por defecto. Entonces, ¿qué necesito? Lo primero que necesito es instanciar esta lista. Yo le digo, la lista, ¿sí? Se va a llamar cualquier nombre, lista A, le pongo, digamos, es igual a new lista, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué va a ocurrir aquí? Cuando yo les decía, lo primero que tengo que hacer es importar esta librería de la tipo list. Pero, adicionalmente, ¿qué me requiere aquí? Me dice que debo de implementar métodos, se podría decir abstractos, los cuales me van a requerir. Por ejemplo, poder remover, poder generar algún proceso de sincronización. En el caso que no lo requiera, pongo cancelar. Pero aquí, si ustedes se acuerdan, al momento de instanciar una lista, siempre me va a pedir el tipo de dato. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía poníamos mayor y menor que? ¿Sí? Y dentro de esta iba el tipo de dato que yo requiera, de tipo integer. Y asimismo, de tipo integer lo que voy a agregar. Pero en el momento de asignar, yo no le tengo que decir que le voy a asignar un tipo de dato lista, sino un tipo de implementación. Entonces aquí yo le tengo que decir si va a ser un array list, ¿sí? Array list o un linked list. En este caso, ¿sí? Me va a decir como array list es otro tipo de lista, también la tengo que importar. Cuando son así, si ustedes vieron, ya no me permite agregar métodos por defecto. Solo cuando sean listas directamente declaradas me van a permitir agregar. Yo puedo crear de esa manera la lista y le digo a esta lista a.add. Entonces aquí yo le puedo agregar un valor. Le puedo poner
48, 52, bueno, el valor que quiero, punto y coma. Ya, yo ya lo agregué el valor que yo requiero. También puedo agregar de la siguiente manera. Yo le digo public. Voy agregar valor lista 2, ¿sí? Para hacer otro método. Abro, cierro paréntesis. Y en cambio, igual, le voy a decir que sea de tipo lista B, que es igual a un new array list. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Si se dieron cuenta, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo no me dio error. Pero al momento de agregar lista B.add, aquí puede ser cualquier objeto. El objeto lo tiene que reconocer como string. Digamos que le pongo valor, punto y coma. Entonces yo puedo decir aquí a la lista B.add los valores que yo quiero. ¿Sí? Y puedo ir agregando valor 2, punto y coma. Si se dan cuenta, en este caso puse valor 2, pero dice que no tengo ese valor 2, porque significa que el objeto puede ser una variable, un identificador, un string, un entero, puede ser cualquier cosa. Entonces, si quiero que sea de tipo string, le pongo las comillas, ¿no? Si quiero que sea de tipo numérico, le pongo el caso numérico, lista b.add y le pongo 3, punto y coma, igual se va a agregar. Si le pongo lista b.add y le pongo true, porque es un valor booleano, igual me va a permitir agregar, ¿sí? Pero para poder recorrer, si se dan cuenta, yo tengo que ser dentro de este mismo método, porque si no, estas listas deberían estar instanciadas o declaradas en mi clase principal. ¿Qué es instanciar o declarar en mi clase principal? Que esta declaración que tengo aquí, yo la tendría que hacer en la clase principal. Y asimismo, la otra para poderla llamar en cualquiera de los métodos que se vaya a generar, si se dan cuenta. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta al momento de instanciar. Pero cuando yo instancie, estas listas siempre se van a crear, cada vez que llame a la lista, o a la clase, perdón dicho, van a quedar en vacías, ¿no? Entonces, cada vez que instancie, la voy llamando. Luego de eso, estos métodos puedo agregar el otro public void, pero el método de visualizar valor. En este, en cambio, pongo, ¿por qué hice la lista sacar? Es para poder visualizar en otro método. Entonces, aquí lo primero que necesito es el iterator, ¿sí? El objeto de recorrido. ¿Se acuerdan que aquí yo le asignaba new iterator, abro, cierro paréntesis, punto y coma? Primero, lo que me va a pedir el iterator es que importe esta librería. Y adicionalmente, me va a decir, este iterator necesita varios métodos por defecto, que es el hashnef y el next. Pero si se acuerdan, en las diapositivas que nosotros teníamos, ahí podíamos realizar el iterator, pero de diferente manera. Es decir, que ya al momento de crear el iterator, voy a borrar nuevamente todo esto, le digo de la lista, voy a utilizar la lista B, punto, perdón, ya no es new, punto iterator, punto y coma. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? A este objeto de recorrido y asígneme la lista punto iterator, es decir, para recorrer mi proceso. Luego, ¿qué tengo que hacer? Es un while, abro, cierro paréntesis, digo, este objeto de recorrido, punto, hashnef, siempre y cuando tenga algún valor, realice el proceso. Entonces yo le digo, ¿qué voy a hacer al momento de recorrer?
voy a hacer una impresión, les pongo un caso. Entonces digo system.o.println y dentro de ese voy a decir a mi objeto de recorrido punto next. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite el punto next? Obtener el valor que tiene actualmente, ¿no? Entonces, tengo ya mi método de agregar, mi método de visualizar y para poder realizar el proceso pertinente. Entonces, voy a mi clase principal, que es el programa colecciones, y creo o instancio primero mi clase. Mi clase se llama CLista, o el objeto es igual a un new CLista, abro cierro paréntesis, punto y coma. Igual, aquí me va a pedir que importe la clase y voy a decir a mi objeto de lista punto, agrégueme la lista 2 y mi objeto lista punto, visualíceme los valores. Voy a ejecutar, ¿sí? Se está ejecutando el proceso y si se dieron cuenta se visualiza. Valor, valor 2, 3 y true. Como es un objeto, independientemente se va a visualizar. Aquí, ¿alguna pregunta? No hice ninguna. Ya. Voy a continuar con el otro método. Voy a hacer public. Perdón, estoy haciendo en otra clase. Voy a crear en otro método. Voy a decir public. Voy método de búsqueda. Abro cierro paréntesis, pero en este sí le voy a decir string valor, ¿sí? Para que ingrese un valor. Abro cierro paréntesis. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Para poder decir siempre y cuando este tenga o esté reconocido a esta parte, yo puedo hacer lo siguiente. Sí, le pongo mi lista de punto, ¿sí? Contains y el objeto de valor. Es decir, siempre y cuando tenga este valor, va a decir system punto o punto println, abro cierro paréntesis, va a decir se encuentra el valor en la lista. Punto y coma. Caso contrario, en el else, abro cierro paréntesis, voy a poner no se encuentra en la lista. Entonces, este me permite buscar un valor que ya esté predeterminado. Vamos a hacerlo lo igual, el mismo método. Pero el método le voy a poner método de eliminar. Entonces va a ingresar un valor y le digo, siempre y cuando existe este valor, se encuentra el valor y se va a eliminar. Si se acuerdan, yo decía a mi lista b.remove. Si ustedes se dan cuenta, yo le tengo el remove de objeto de un valor o remuevo toda mi lista. Entonces pongo remove y le pongo remover el valor que yo ingresé en el caso que exista. En el caso que yo le diga public, ¿sí? Voy método eliminación o vaciar, vaciar lista, ¿sí? Abro, cierro, ingreso, no ingreso nada y dentro del proceso le digo a mi lista b.remove all, ¿sí? Entonces no es necesario que ingrese un valor, ¿ya? Pero sí me va a pedir qué voy a remover o qué requiero mover, ¿sí? O qué se va a remover. Entonces puede ser de la lista B, A como estaba, o de algún objeto que se requiera. Perdón, estaba lista A. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy haciendo aquí? Va buscando. Entonces, ¿cómo lo busco?
Primero lo que necesito es agregar, ¿sí? Un system.out.println en el cual me diga ingrese un valor, punto y coma. Luego le digo escáner, ¿sí? Mi objeto de lectura es igual a new escáner dentro del paréntesis system.in, punto y coma. Aquí igual les va a pedir que importen la librería y le digo, en mi string B le voy a asignar mi objeto de lectura punto next line para que recoja de tipo string y ahí en cambio le voy a decir objeto, ¿sí? De mi clase punto m búsqueda y dentro del el paréntesis pongo la ver. Voy a ejecutar, ¿sí? Y ahí me dice ingresa el valor. Voy a poner 3. No se encontró el valor en la lista. ¿Por qué no va a encontrarse este valor en la lista? Porque en primera instancia el valor que yo agregué es de tipo string y esto puede tener espacios o contenedores o diferentes acciones. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No hice ninguna pregunta. Ya. Si ustedes quieren, en cambio, sí, este es mi tipo de lista y puedo ir agregando, puedo ir buscando, dependiendo de lo que yo requiera, puedo ir eliminando el valor que yo desee, ¿sí? También puedo decir que aparte de la búsqueda, me diga obj.m eliminación, me pide que igual sea el valor, voy a ejecutar, voy a ingresar ahora 2. Igual no se encontró el valor y no se encontró porque no se va a poder eliminar siempre y cuando no existe ese valor, ¿no? Voy a ejecutar, voy a poner valor, se encuentra el valor y se encontró el valor en la lista y se va a eliminar. En este caso les voy a mandar o les voy a instanciar más abajo para que se den cuenta que sí se eliminó. Voy a poner valor, se eliminó y si se dieron cuenta al momento de luego listar ya solo se listó 3 campos, ya no los 2. ¿Sí? Eso en relación a la lista. Luego voy a crear otra clase. ¿Sí? En una clase en cambio de set, ¿sí? De la clase set. En esta igual voy a crear un método public void m agregar set. No es necesario que ingrese un valor. Y en esta anteriormente igual voy a crear un set lista c es igual a un new y aquí igual puedo poner de tipo treechef, de tipo hasher o de tipo linked hasher. Igual me va a solicitar que importe la librería set y la librería treechef. ¿Sí? Como les decía anteriormente, si yo pongo el punto asterisco en la parte de aquí, punto y coma, automáticamente me importa todas las librerías útiles, ¿no? Igual aquí utilizo lista c, punto, add y pongo aquí 1, coma, lista c, punto, add, agrego 2, ¿sí? Como no definí el tipo de dato aquí, me va a aceptar cualquier objeto. Ahora, ¿qué diferencia hay con el linked hasher? En este, en cambio, para lo que es para lo que es la lista, en lo que es el set se utiliza de la siguiente manera para visualizar. En este, en cambio, hay una diferencia. La diferencia es que lo único que tengo que hacer es lista c, ¿sí? Punto. Y aquí puedo punto agregar valores, punto contains, punto equal, punto iterator, si puedo recorrer. Pero yo con solo ponerle system
.o.println y dentro del println le pongo la lista, punto y coma. Vamos a ver cómo se visualiza. Entonces voy a crear ahora otro objeto de la tipo clase sed. El objeto de sed es igual a un new set de la clase, abro, cierro paréntesis, me va a pedir que importe la librería y aquí en cambio le voy a poner objeto, punto, m. Ahí me tengo que buscar el m, es objeto set, punto, ahí sí va a salir el m agregar valores y el objeto set punto m visualizar valores. ¿Sí? Voy a comentar la parte de acá arriba para que solo se logre visualizar de mejor manera la parte del set. Ejecuto nuevamente y si se dan cuenta, la última fila es la impresión de mi TreeChef, que como se imprime es como vector, ¿sí? No puedo hacer en la lista lo mismo, porque en esa sí necesita un recorrido, o porque es vector, se necesita realizar ese proceso de visualización. ¿Alguna pregunta? Entonces, Inge, lo podemos, o sea, podemos imprimir cualquier otro resultado. Claro, depende de lo que ustedes quieran imprimir y agregar, ¿no? Si ustedes aquí agregan un valor, igual lo pueden visualizar. Pero, o sea, si queremos agregar así contenido, sí, sí se puede hacer. Aquí en el ADD ustedes agregan cualquier objeto que ustedes necesiten y luego lo pueden ir visualizando. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Estamos claros? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. En relación, bueno, a la actividad que ya tienen ustedes planificada, que es la actividad 4, es a lo que son las interfaces Collective. Esta actividad es más, se podría decir, en relación a lo que son las interfaces Collection, pero una presentación mediante organizadores gráficos en los cuales se haga la definición, tres desventajas, métodos, clasificación con un ejemplo práctico de cada método. Entonces, por ejemplo, ahorita ya hemos visto dos tipos de interfaces, lo que son las listas con ArrayList y lo que son los sets con los TreeChef. Y esta actividad se la deberán entregar en la plantilla de entrega de actividades con sus nombres, apellidos y actividad 5. En el caso de ser copia, ya saben que se pondrá en 0 y no se acepta trabajos atrasados previo a justificación. Esta actividad está activa hasta el 19 de febrero para que lo puedan realizar. Ya está para que lo puedan enviar. Y considerar que como actividades todavía tienen pendiente lo que son los foros de tutorías. Ya les he indicado que independientemente si no tienen algo que preguntar, puedan agregar algún contenido de apoyo. Eso nada más, chicos. Agradecerles por la asistencia. No sé, alguna pregunta referente a la tarea o nos veríamos la siguiente semana para continuar en relación a lo que es las colecciones y hacer ejemplos prácticos.